Bienvenidos una vez más a este encuentro de Hablando de Teatro, un programa dedicado a ahondar, a buscar, a investigar, a tertuliar sobre el teatro. Y hoy no solo hablaremos de teatro, hablaremos de cuentos, de la magia de la palabra, del poder que tiene el podernos llevar de este relato hasta el imaginario. Y por el otro lado hablaremos también de teatro, porque hemos invitado a un artista internacional que además de eso es director y gestor cultural, es director de teatro, es coordinador de un colectivo de narradores, de cuentacuentos. Y más allá de eso, debo ponderar su trabajo y su ahínco permanente a hacer que el arte, la cultura, el teatro se esté difundiendo. Hablo de territorio peruano, Jorge Flores Johansson, quien se ocupa permanentemente de producir, de hacer, de gestionar. El año pasado se lanzó un festival creo que de 40 días, entonces una programación que debe ser realmente tortuosamente complicada. Y eso es pues un efecto de la dedicación que le tienen nuestros artistas latinoamericanos al hacer cultural, al hacer teatral, al que esté produciendo y ocurriendo cosas mientras estamos desarrollándonos en nuestros caminos culturales. Querido Jorge, te doy la bienvenida. En verdad es un gusto contar con tu presencia. Una persona bastante joven que se dedica a producir y hacer y a gestionar y que de una u otra manera, estando en una ciudad que casi llega a los 10 millones de habitantes, pues hace que brille todo el trabajo y la agenda cultural que está desarrollando. Jorge, te damos la bienvenida. Wow, ¿qué tal presentación, Jimmy? Te agradezco muchísimo la presentación, halagado de estar aquí en este espacio. Y sí, Lima tiene 10 millones de personas y ahora todas estamos como guardadas por la pandemia y toca continuar el trabajo desde las plataformas virtuales, desde los acompañamientos a las familias. Nosotros como artistas, sabes, nosotros extrañamos muchísimo el poder estar con el público, pero el público también extraña a sus artistas, ¿no? Y en este momento la gestión y el desarrollo del arte se está dando de este modo y seguir viendo las formas, repensando, reflexionando, rehaciendo, ¿no? En eso estamos ahora. Excelente, querido amigo. Sí, en efecto, es así. Estamos viviendo un periodo muy complicado y de adaptación y creemos que no se va a ir este tema de la virtualidad. Indefectiblemente se va a quedar en nuestro cotidiano y más las nuevas generaciones que ya venían con el chip y ya venían medio pegados a la tecnología, ahora se han visto obligados a recurrir a la tecnología como su medio de comunicación, de formación y de interacción. Entonces sabemos que se va a quedar y que vamos a mantener este formato por mucho tiempo sin dejar el formato presencial, porque también hay gente que necesita, los mismos niños, mis propios hijos necesitan salir a hacer el encuentro, encontrarse con otros seres humanos y poder palpar las energías que se producen en el encuentro. Querido Jorge, ya ahondando un poquito sobre ti, para que nos contextualices en Bolivia, para que te conozcamos. Sabemos que has llegado alguna vez al encuentro de narradores de historias en el Actapi, que lo organiza un hermano, el Martín Céspedes de la Cueva de los Contacuentos. Pero también sabemos que has estado rodando muchas otras veces, y no solo por Bolivia, que has rodado por América Latina, has estado en otros lados. Cuéntanos un poquito sobre tu experiencia. ¿Cómo es que Jorge llega a meterse en el teatro, en la narración? Y cómo decides, porque en algún momento has decidido ya replantear tu vida. Yo sé que eres pedagogo y que trabajas en la pedagogía. Y realmente pasar a este otro lado no te separa del rubro que has escogido. Evidentemente tienes un espíritu formador y al estar dirigiendo y gestionando se evidencia que estás en esa lucha. Querido Jorge, cuéntanos un poquito acerca de tu historia, de tu vida, como un pequeño resumen bibliográfico. ¡Wow! Ya, pero solamente voy a hacer una pequeña corrección. Yo a La Paz llegué, no al Festival de la TAPI de mi hermano Martín, que lo quiero un montón. De hecho, él ha estado, bueno, una vez estuvo aquí, conversamos durísimo, lo aprecio un montón. En La Paz se desarrolló en el 2016 un festival llamado Narrapaz. Narrapaz organizado por Cintia Díaz, narradora y gestora. Y bueno, tuve el honor de poder estar allí.
y también del cual estuvo Martín, estuvo Claribel Loaiza, estuvo Mariel Dorado, hubo artistas importantes que estuvieron en ese festival, ¿no? Entonces, muchos a veces asumen que el Festival de Martín es el Festival de la Paz. Hay tres festivales, ¿no? Creo que ese también el de Cuento en las Nubes que dirige Guide, seguramente lo conoces, y no sé con qué frecuencia se esté dando este Festival de Narrapaz al que fui, pero fue un festival maravilloso. Eso por un lado, y ese festival me permitió conocer La Paz, una hermosa ciudad, conocer cuando uno entra pues para el Alto, ver todo lo hermoso que tiene Bolivia, el casco histórico, el lado norte, el lado sur, gente maravillosa de la cual yo quedé fascinantemente enamorado. A ver, ¿cómo me inicio yo? ¿Cómo me inicio yo? Yo siempre he querido hacer teatro desde muy joven y no encontraba los espacios. Y la universidad es como un puente a hacer muchas cosas. Entonces yo estaba estudiando periodismo y el periodismo me acercó a mucha gente que hacía teatro. De hecho, habían grupos, habían maestros que hacían teatro en mi facultad y me terminó motivando mucho más. Me termino acercando al teatro, a un grupo paradigmático. Yo me metí a un grupo llamado Cuatro Tablas en talleres que me hizo dar una visión rigurosa de lo que era el teatro, porque a veces nosotros pensamos en el teatro en la parte bonita, en la escenificación, en el aplauso, y vamos solamente viendo ese ápice cuando desconocemos, hablo como el público que normalmente asiste a una función, y desconocemos todo lo que hay detrás, ¿no? Ese periodo de formación, de ensayos, de corregir, de pulir, de formar, y yo sentía que necesitaba eso, ¿no? Y la elección en ese momento por Cuatro Tablas para mí fue fundamental porque me hizo conocer ese rigor que al final lo he terminado adoptando como una parte de lo que tengo que hacer en mi quehacer de aquí en adelante. Entonces, el teatro a mí me llevó a hacer mucho. Fundé mi grupo llamado Esparta, con el cual ya tenemos 21 años. En julio cumplimos, en este 4 de julio cumplimos 22 años, entre los cuales que hemos hecho montajes, pero más hemos hecho gestión, porque nos hemos dedicado a generar eventos, a hacer talleres, y también tuvo que ver mucho el que nos dediquemos más a hacer la gestión justo el tema de la narración, porque a veces ocurre, y seguro te ha ocurrido, que hay momentos en que produces, pero hay momentos en que tú necesitas un tiempo sabático, un tiempo de respirar. Y en uno de esos momentos de respirar, justamente yo necesitaba como reoxigenarme, reinventar, reaprender de nuevo, y me meto a un taller de narración. Me meto a un taller de narración aquí en Lima, con Martín Medina, en un espacio hermoso llamado la AAA, y cuando conocí la narración, Jimmy, dije, de aquí no me quiero mover. Entonces tenía un problema porque yo pensé que me había casado con el teatro, ¿no? Y venía alguien llamado narración que estaba pidiendo también dedicación. Entonces era como conjugar todo ello. El hecho que yo en los colegios donde hacía docencia ya enseñaba teatro también, porque eso es lo otro, que el teatro termina involucrándote en la docencia, y la docencia me llevó a mí a caminos hermosos dentro de los colegios, y empecé pues a hacer un camino como narrador que yo tuve que empezar de cero, porque a veces pensamos que porque hacemos teatro vamos a saber narrar inmediatamente, cuando tenemos que entender que hay otros códigos. El teatro tiene unos códigos, la narración tiene otros, y tocó empezar de cero, ¿no? Tocó a ver cómo va esto por aquí, ¿no? No es lo mismo contar que actuar, que a veces pueden estar mezclados en el momento de la narración, sí. Y sí, me ha tocado viajar a festivales en Perú, muchos. Me tocó ir a Bolivia, como lo comentaste, en el 2016, en Colombia el 2014 y el 2019, en Ecuador el 2017, y festivales virtuales el año pasado muchísimos, ¿no? Y me ha tocado organizar también festivales, como Narrarte, este festival que yo hago de narración oral, y todo esto
dentro de un proceso de gestión, de involucrar al público en que este arte de la narración es importante, con una última reserva ecológica, di tú, que tenemos las personas, de poder mantenernos vivos, de que podemos en un momento dado no creer en la política, no creer en los valores que a veces la gente ya los derrumba, en no creer en tantas cosas que de pronto ya las teníamos como seguras, pero lo que nos puede mantener vivos es escucharnos. Y una hermosa forma de escucharnos es contar historias, porque con las historias nosotros recordamos quiénes somos, reaprendemos un camino y vemos cómo va a ser el futuro. Las historias nos dan ese saber y es un camino hermoso que hasta aquí estamos siguiendo y con todas las ganas hermosas de seguirlo continuando. Excelente, para que ustedes se den cuenta de qué está hablando Jorge, les voy a dejar un fragmentito, no, les voy a dejar un cuento cortito que nos ha compartido, porque Jorge también ha ¡Wow! estado compartiendo con nosotros en el programa Cuando Cuentes Cuentos, que hemos estado produciendo este programa y que por efectos de tiempo hemos parado un poquito la emisión porque se viene el FIDAEPA. Entonces el FIDAEPA se ha terminado consumiendo todo el tiempo, más que nuestro, de los equipos que está produciendo mientras estamos nosotros en entrevistas. El equipo está renderizando, está trabajando. Entonces, bueno, no hemos podido continuar porque sabemos que tenemos esta paradita por el FIDAEPA, pero después continuaremos y seguiremos promocionando todos estos cuentos porque la idea es que seamos una ventana. Nuestro trabajo es ser una ventana del trabajo que es constante y permanente. Entonces les voy a dejar este pequeño cuento de Jorge Flores Johansson y nos vamos a un corte comercial y a la vuelta estaremos hablando de poquito más del colectivo y un poquito más del grupo de teatro. Cuentan que en el pueblo de Dougao hay una cadena de montañas que cuando uno las mira simula a una mujer que está dormida acostada. También existe una cascada de aguas cristalinas que simula la cabellera de esta mujer que está acostada, y en Dougao existe una bella historia. Cuentan que en Dougao todas las familias sufrían por la falta de agua, que tenían que esperar la lluvia para poder tener ese líquido importante. Cuando no caía la lluvia, tocaba caminar grandes distancias, largos kilómetros, para poder obtener agua. Y que el agua se había vuelto tan cara como el aceite. En este pueblo vivía una muchacha llamada Chanfamey. Chanfamey se ganaba la vida criando cerdos. Ella cuidaba a su anciana madre y su vida era bastante dura. Bueno, que una mañana había salido con sus baldes en búsqueda del agua y que a la vera del camino observó que había una piedra que estaba pegada a un rabanito muy grande. Esto le sorprendió, así que se fue acercando al rabanito y cuando lo vio grande, jugoso, se le hizo agua en la boca, así que rápidamente tomó el rabanito y lo arrancó de la piedra. Qué bien que siguen con nosotros porque estamos conversando, hablando de teatro. Este programa que se dedica a tertulear, muy cerca al FIDAEPA porque ya estamos por empezar nuestra programación y cuando ya haya pasado estará ahí disponible para que ustedes puedan reproducirla, porque ese es el espíritu, que más bien compartamos, que hagamos que se divulgue, que nuestros contactos, los amigos puedan verlo, porque en estos periodos de virtualidad los artistas están cediendo sus obras al ponerlas en estas plataformas para que usted, público, pueda compartir esa información, pueda compartir esos relatos, pueda compartir estas piezas de arte. Hoy me encuentro con Jorge Flores Johansson, un gestor cultural, productor, actor, director, maestro de teatro, de cuentacuentos, que está trabajando en Lima, en una ciudad que realmente es una ciudad gigantesca, que tiene un movimiento terrible. De hecho, tiene la misma cantidad de habitantes que tiene todo el país de Bolivia. Entonces, para nosotros es un honor y un orgullo compartir esta horita con Jorge Flores Johansson, quien nos va a contar un poquito más sobre su colectivo.
El Esparta Teatro, que como bien nos decía en el anterior bloque, ya tiene 21 años de servicio permanente, ya va a cumplir 22 años. ¿Qué implica estar 22 años trabajando sin parar, haciendo teatro? Y qué implica este nuevo proceso del colectivo Narrarte, que es un colectivo que está bastante nutrido, con nuevos valores, jóvenes que están agarrando responsabilidades y que se han dado la tarea de hacer algo que me parece que es fundamental en nuestra vida, por lo que nosotros también hacemos cuentacuentos y trabajamos mucho con los relatos, que es hacer que la palabra perdure, porque si bien tenemos todavía estos medios digitales, muchas veces la tecnología nos hace muy fácil ver lo imaginable en la retina. Es también interesante poderlo ver detrás de la retina, verlo en el imaginario, verlo en nuestro subconsciente, porque si yo relato algo, tú que me estás escuchando lo vas a ver de una manera y Jorge lo va a ver de otra manera y yo lo estoy viendo al contarlo de otra manera. Esa es la magia que tiene el cuento que de pronto el producto ya hecho audiovisual no puede transmitir. Querido Jorge, cuéntanos un poquito sobre estos dos megaproyectos que tienes y que estás sosteniendo permanentemente y que estás generando como una presencia cultural muy, muy importante que es de otra manera referente de todo lo que ocurre en Lima. Bien, a ver, voy primero con el más viejito, con Esparta. Esparta lo fundé el 4 de julio de 1999, casi acabando el siglo anterior, y, y lo tomé como un espacio de formación en ese momento, justo con los compañeros con quienes en ese momento compartíamos, casi iniciándonos en todo esto. eh, Dijimos, en ese momento era complicado poder estar en una escuela, en ese momento, y dijimos, ¿cuál va a ser nuestro espacio de formación? Entonces dijimos, bueno, el grupo, siempre los grupos han sido esos espacios de formación, en el hacer, el que hacer te da saber, entonces apostamos por ello, y empezamos con la producción de obras, y luego pudimos interactuar dentro del movimiento de teatro independiente de nuestro país, yendo a muestras nacionales, a muestras regionales y teniendo una presencia periódica, participando en eventos de Lima. Como tú lo has dicho, Lima es caótica, tiene 10 millones de personas, y en el interior de Perú. Luego hay como una especie de parón, yo le diría un parón, como un corte, una pausa cuando cumplimos 11 años, porque llego yo a la narración. Y cuando yo llego a la narración, empiezo a encontrar esa factibilidad que muchas veces no me permitía darme cuenta. Por ejemplo, cuando invitan a un grupo, le llega una invitación a un grupo y le dicen, oye, tenemos esta invitación para este festival y tú tienes una obra de 5 actores y 2 no pueden, es complicado llevar el montaje a un festival o a una gira. Pero cuando tú tienes un espectáculo unipersonal, tú no dependes de nadie. O sea, dependes de tu tiempo y vas, ¿no? Entonces empecé a darme cuenta que como narrador ya podía aceptar todo tipo de invitaciones, solamente me tocaba adecuar mis tiempos y viajaba. Y este parón que tuvo Esparta fue de la mano con mi camino como narrador. Y a mí me invitaban literal, oye Esparta, hay un festival, queremos que vayas. Y yo, pero no tengo obra. Ah, pero tengo oye, pero tengo cuentos. A ver, vamos. Y cuando presentaba mis espectáculos como Esparta, como narrador, luego referenciaban, oye, este espectáculo es bueno, y empecé de cero. Ya la gente me ubicaba como director, como docente, pero tuve que empezar todo de cero. Y fue bonito ese espacio porque a veces nosotros creemos que por haber hecho 2 o 3 cosas ya lo hemos hecho todo, cuando lo más rico es empezar todo de cero y iniciar el camino, ¿no? Entonces, para mí fue como otra vez escuelearme, como otra vez entender el código de a qué me refiero a qué conlleva esto, pero desde la narración. En el teatro hay códigos entre los cuales nosotros nos vamos a sostener para poder montar una obra y tener el contacto con el público. En la narración son otros. Y fui aprendiendo, como se dice, a la mala, ¿no? En el campo. Y aparte, que a veces cuando uno dirige y no actúa, se oxida durísimo. Entonces, para mí fue esto de contar como despertar ese actor,
ese actor que ya estaba bastante dormido. Porque como yo dirigía, dejé de actuar unos 8 o 9 años. Y yo sentía esa pegada. Y entonces Esparta en ese momento pasó a ser como un espacio de talleres, un espacio de gestión, porque ya se me complicaba mucho el poder tener un grupo de actores para los tiempos que yo tenía. Y aparte que acá en Perú, seguramente en Bolivia también, existe esta figura del actor múltiple. El actor que está en 3 o 4 obras al mismo tiempo y que quizás sea algo romántico yo, pero yo vengo de la idea del famoso teatro de grupo en el que hay un elenco para un grupo, ¿no? Que es un actor que pertenece al grupo y que no está en 3 o 4 obras a la vez porque es difícil comprometerse y dedicarse a lleno. Y después he estado haciendo en todo un tiempo de 10 años como 2, 3 obras en todo ese tiempo y hacíamos gestión, talleres, empezábamos a organizar este festival y este festival empezó a crecer. Este festival llamado Narrarte empieza a crecer al punto que lo que me decían los colegas del extranjero es, tu festival ya te está generando otras cosas y creemos que este aprendizaje que tienes lo debes de compartir e impartir en pedagogía. Tú ya eres pedagogo, tú tienes una formación actoral, tú eres docente de carrera, entonces tú deberías como sostener espacios de formación y entonces Narrarte empieza a dar talleres. Pero cuando Narrarte como festival empieza a dar talleres, empiezan a egresar muchos alumnos y alumnas que empiezan a despertar ese espíritu de quiero trabajar contigo, hay que hacer algo. Y este festival nació con la idea de darle espacio a los jóvenes narradores. Porque ¿qué ocurría en Lima? ¿Qué ocurría o en el Perú? Lamentablemente solamente habían 2 o 3 festivales para los mismos narradores. Eso pasaba cuando yo empecé, hace 10 años. Ahora hay muchos festivales, ahora hay muchísimos. O sea, ya incluso faltan narradores para tanto festival que hay. Pero en ese tiempo era complicado. Entonces yo había creado este festival para las nuevas generaciones, las nuevas voces, los nuevos cuenteros. Y dije, bueno, si estoy creando este festival para nuevos narradores y estoy creando espacio para las generaciones que están llegando, entonces es importante pensar en un colectivo de jóvenes narradores. Lo pensé mucho, Jimmy, hasta que llega el momento en que te llega ese enamoramiento, ¿no? Tú dices, quiero hacer esto, hasta que llega la persona indicada, ¿no? O en este caso, el grupo indicado. Llegó el grupo indicado, la generación indicada en que tú dijiste, acá, esto es con el grupo con el que quiero hacer un colectivo. Y fue una base y luego se fueron incorporando otros chicos con los cuales tenemos trabajando 1 año en pandemia y estamos comprometidísimos a todos los domingos desde nuestra página. Siempre estamos contando cuentos. Nosotros como preservando el arte de la narración de historias, pero también para acompañar a nuestro público que sigue en las casas, en los hogares. Acá en Lima nos cogió durísimo el COVID y nuestra manera de acompañar a las familias, decirles aquí estamos con ustedes, es justamente con estos domingos de cuentos, ¿no? Todos los domingos religiosamente, salvo Día de la Madre, Día del Padre, salvo elecciones, nosotros salimos virtualmente, presentamos cuentos y así es como nace el colectivo Narrarte, integrado por 6 personas, por Jenny, Javier, Gabriela, Luis, Branco y yo, y así estamos manteniendo este bello espacio. Qué bien, querido amigo. Y para que no nos piquemos y solo hablemos de quiénes son, les mostraremos un poquito para que la gente pueda ver el trabajo del colectivo Narrarte. Les dejamos este cuento corto. Estoy dejando cosas cortas porque lo estamos invitando para que vean toda la programación del FIDAEPA. De hecho, ninguno de los cuentos que están acá van a estar en el FIDAEPA, así que dense el tiempito de acercarse, ver y de compartir. Y después de ver el cuentito iremos un corte y al final seguiremos hablando con Jorge Flores Johansson desde Lima, Perú. El dios de la montaña la había conducido hasta la cueva donde se habían encontrado tiempo atrás y le dijo: te lo advertí, ahora yo te voy a colocar al fondo de esa cascada
para que mueras lentamente. No me arrepiento de lo que he hecho, pero solo te pido que me permitas irme a despedirme de mi madre. Él se lo permitió, Chanfamey se fue a su casa, abrazó a su madre, diciéndole que se iba donde una amiga, a una aldea cercana y que ya regresaba. Pero la abrazaba como cuando los hijos nos vamos a despedir de los padres y que somos conscientes que es la última vez que los vamos a ver. Ella lloraba cuando de pronto vio a ese árbol hermoso en el cual siempre se acercaba a contarle a sus historias, contarle sus alegrías, compartirle sus penas. Se fue a despedir del árbol cuando de pronto una energía misteriosa se la llevó, como una fuerza celestial, la llevó al interior de una cueva. Allí se presentó un ser que tenía los cabellos de color verde. Chanfamey, yo soy el dios de los árboles. Y yo siempre te he escuchado todas tus historias. Y yo te voy a ayudar a vencer al dios de la montaña. Escúchame bien. Mira lo que tengo para acá. Estamos en la recta final, llegamos al final de nuestro programa, ya nos vamos a despedir, pero antes de despedirnos queremos hablar con Jorge Flores acerca de los espectáculos. Los espectáculos que van a llegar de mano de Esparta, que es un colectivo de actores que está trabajando teatro por esencia. Y que además ha decidido abordar en esta ocasión ciertos textos clásicos producidos en virtualidad, producidos en esta realidad, porque bueno, está complicado juntarse para producir nuevos trabajos, pero el artista se da las formas, encuentra los medios, los caminos y el espíritu creador no claudica. Y seguimos y en algún momento alguien dijo, con la pandemia el teatro va a fallecer. Mentira, está presente, está vivo, está haciendo y vamos a seguir. Los artistas de escenario han sobrevivido guerras, han sobrevivido pandemias. Desde el principio de los tiempos el arte de la escenificación se está desarrollando y dudo mucho que pare. Sí le llamamos que es un periodo de resistencia. Y también, Jorge querido, cuéntanos un poquito sobre los cuentos que van a estar con el colectivo Narrarte dentro de la programación del festival, porque estaremos pues compartiendo con ustedes estas muestras tanto de cuentos, tanto de teatro, como para que el público latinoamericano y mundial pueda acercarse, conocerlos y sobre todo pueda llegar a sus páginas, que ese es nuestro objetivo, que los puedan seguir directamente a estos hermanos trabajadores de las culturas y que siempre, todo el tiempo, ustedes lo han escuchado en el anterior bloque, Jorge con el colectivo Narrarte todos los domingos sale al público, está presentando, entonces no nos cuesta nada después de verlo todos los domingos echarle una compartidita para que todos puedan también verlos. Jorge querido, cuéntanos un poquito sobre tus espectáculos dentro del FIDAEPA. Bien, a ver, primero con Esparta, vamos con Esparta. Esparta fue, a ver, yo te digo, llegó la pandemia sin que nosotros lo imaginásemos, pensábamos que iba a ser como estas enfermedades como focalizadas, ¿no? Ya hablamos antes de la gripe aviar, hablábamos de tantas enfermedades tristes que quedaban en Europa, en Asia, pero que no llegaban a un nivel mundial, ¿no? Pensábamos que por ahí se quedaban, nosotros no imaginábamos, por ahí estábamos preocupados si llegará, no llegará, pero nunca supimos cómo era hasta que nos llegó. Y yo, el 2020, yo había planificado hacer teatro, o sea, dije, este va a ser mi año teatral, yo quería hacer una obra de Harold Pinter, incluso la tenía, decía, ok, voy a ahora viene este momento de convocar actores, llegó la pandemia y paré. Y me dio pena, pero después dije, como tú lo has dicho, ¿no? A los artistas hemos pasado todo tipo de guerras, indiferencia de parte del Estado, políticas culturales abusivas, imposibles de cumplir, entonces dije, no, o sea, vamos a continuar. Y como a tientas, dije, vamos con este proceso bueno, vamos por los monólogos. No podré juntar a un grupo, seguiremos en casa y vamos con monólogos, y aposté por los monólogos femeninos, los monólogos de Shakespeare.
porque Shakespeare siempre es un autor vigente, es clásico porque es vigente. Y a veces nosotros pensamos que un autor clásico nos va a distanciar de la contemporaneidad, cuando nos sigue hablando de lo mismo. O sea, 400, 500 años de texto y sigue contándonos lo mismo. La vigencia de Shakespeare es increíble. Entonces yo invité a 6 actrices, les planteé el proyecto, de las cuales en el camino solo quedaron 4, y les dije, bueno, escojan el personaje shakespeariano que quieran, vamos a hacer monólogos, y entramos en ese proceso, ¿no? Cámaras, Zoom, ensayar, e ir abordando de diferentes formas el monólogo, descubriendo estas herramientas, encontrando una naturaleza teatral dentro de lo virtual, no golpeándonos si esto era o no era teatro. O sea, ya esto se ha discutido muchísimo. Le llaman teatro virtual, teatro de pantalla, no es teatro, es videoteatro. Creo que lo importante es la energía, que es la que no se debe de perder. Y era lo que yo les decía a las chicas, no perdamos la energía de hacer. Ustedes quieren hacer teatro, yo también. Este es el formato en este momento, abordémoslo, sigamos, redescubramos. Y en toda esta investigación, proceso, montaje, llegaron estos productos, ¿no? Que después hemos visto otras formas de cómo hacer teatro en la virtualidad. Sí, nosotros empezamos como de manera inmediata, sin ver a los compañeros o a los maestros referentes cómo lo estaban abordando. Nosotros nos mandamos y dijimos, ya, vamos a hacerlo. Y sí, como dices, nació en la virtualidad, en redescubrir, en ver, a ver, repite esto, a ver, ensaya aquí, como que fuera un ensayo. Y arrojó estos productos que se van a ver en FIDAE para estos monólogos, que donde los hemos presentado han sido apreciados y estamos felices de poder participar con esos monólogos, y que me permití decir, bueno, hemos hecho teatro en 2020, que era algo que yo quería y ahora llegar a FIDAEFA, un hermoso festival que que me abrió la puerta el año pasado, del cual yo estoy agradecido, Jimmy, porque es un festival intercontinental. O sea, no le podemos decir internacional, es intercontinental. Acá a tu festival llegan grupos de África, de Oceanía, de Asia, de Europa. O sea, es un festival grandísimo, del cual yo estoy muy halagado de ser parte. El año pasado vine con un espectáculo, ahora estoy con 3, ¿no? Y es como mucho halago para mí. Eso con respecto a Esparta. Con respecto a Esparta, de mantener un autor clásico que nos termina diciendo algo a nosotros, o como decían las chicas, a nosotras, ya será mayoría, y yo no me sentía mal de decir el nosotras, porque los hombres tenemos un lado mujer, las mujeres tienen un lado hombre, y era importante conectar para podernos conmover, contemplar con todo lo que estaban cargados estos textos hermosos de estas maravillosas actrices, con estos personajes shakespearianos. Luego, narrarte qué está trayendo. Narrarte lo que está trayendo, y fue muy claro, ¿eh? Nosotros tenemos temporadas, o sea, si ustedes entran a la página en Narrarte, van a ver que dice temporadas, cuentos de Europa, temporada cuentos de Asia, temporada cuentos peruanos, temporada cuentos de América. Y nosotros pudimos haber traído una de estas series de temporadas, 6 videos, pero nosotros estamos agradecidos contigo por el espacio que nos has dado, Jimmy, de poder presentar nuestros cuentos en el programa Cuando Cuentes Cuentos. Que la pregunta simplemente para mis compañeros integrantes fue, ¿cuál es el cuento que ustedes quieren enviar? ¿Cuál es el cuento Ditu más bonito, o el que le tiene más cariño, el cuento que le queremos regalar a Bolivia? ¿Cuál es ese cuento? O sea, aléjense de que uniformicemos, porque en un momento se habló de traer las 1001 noches. Entonces dijimos muchos, pero de repente este cuento, de repente esta temporada, de repente cuentos españoles. No, el cuento que ustedes quieran. Esta es una gratitud para el festival y cada uno escogió el cuento. Entonces, por eso que son cuentos del mundo, y que tú vas a ver que hay cuentos de las 1001 noches, cuentos de Asia, hay un cuento de autor, y bueno, no, son historias que a ustedes les va a gustar, que lo puedan escuchar en familia, no va a haber ningún problema de eso.
Eh, y sobre todo eso, ¿no? Que nace de la gratitud, del amor, de decir, bueno, voy con este cuento porque sé que me sale más bonito, o el cuento que le tengo más cariño. Fue pensado así, no fue pensado una temporada. ¿Que hubiera sido lo ideal? Sí, es probable, pero nosotros quisimos llegar con el corazón así, ¿no? Y en mi caso, yo estoy llegando con un espectáculo de un cuento de las mil y una noches, que es la historia de Kala al-Samar y la princesa Budur, que es una de las tantas historias. Algunos dicen que son 200 historias, 280, otros dicen que son 450, otros dicen que son 512 historias dentro de las mil y una noches, porque lo que ocurría es que nuestra amiga Sherezada le contaba la historia al sultán Shahriar y le decía, y tengo mucho sueño, mañana te termino de contar. Se hacía la dormida, Shahriar se quedaba con las ganas, no mataba a la mujer para escuchar la historia al día siguiente, y en una historia se podía llevar 10 noches o 100 noches, ¿no? Hay incluso hay novelas cortas. Era tan largo los relatos que algunos se consideran como novelas cortas. Y una de estas historias de la mil y una noches es la historia de la princesa Kara al-Samar y la princesa Budur. Es una historia que a mí me gusta muchísimo, que dije la quiero traer acá a Fidaepa, ¿no? Y que estoy seguro la van a disfrutar. Es una historia que tiene de todo, tiene amor, tiene humor, tiene cosas inesperadas, tiene magia. Ahí vamos a conocer un poco qué cosas son los Efrits, ¿no? Y, y vamos a conocer un poco la mirada del hombre y de la mujer. Va a ser bonito, va a ser bonito. Eso es algo que les puedo asegurar. Y la gente que dice, no, me quiero casar, estoy seguro que después te cuento, lo primero que va a hacer es casarse, aunque sea virtualmente, pero lo van a hacer. Maravilloso, querido amigo. Muchas gracias por todos esos relatos, por compartir, por estar con nosotros y por ser parte de este trabajo permanente de difundir, porque creo que esa es la función que tenemos los artistas, que de alguna u otra manera tenemos algunos medios para poder apoyar a los otros a que se visualicen, porque no es que no puedan hacerlo por su cuenta, solo es que mientras más seamos ayudándonos entre todos, y ahí está la invitación a nuestro público una vez más, mientras más seamos difundiendo el trabajo de todos, más gente podrá verlo y más irá replicando y más podrán ir conociendo estos trabajos y disfrutándolos, que al final eso es lo que en realidad nos interesa. Querido Jorge Flores Johansson, yo en verdad te estoy muy agradecido por ser parte de este encuentro, por ser parte del festival ya en 2 años y bueno, ansiosos de que en algún momento esta figura pandémica termine y podamos estar juntos y compartir en nuestros festivales y podamos darnos el abrazo que tanta falta nos hace y vivir la energía del público y el escenario. Acá o allá, eso se va a dar, acá o allá, eso sí, tenlo por seguro. Eso sí, donde estemos lo haremos, querido hermano. En verdad, un gusto, un placer, un abrazo bien grande a todo el colectivo, para todos ustedes y un abrazo bien grande para todo tu equipo de trabajo que está permanentemente haciendo, compartiendo y viviendo las artes escénicas. Sí, te agradezco mucho, Jimmy, y bueno, público de Bolivia, público latinoamericano, público mundial. Este festival tiene un público, un alcance hermoso. Los invito a que puedan seguir este festival FIDAEPA 2021. Se sigue haciendo con mucho amor, se sigue haciendo con toda la voluntad, con toda la belleza que reside en la persona de Jimmy Gira. Les pido que por favor se conecten a todos los espectáculos. Si lo van a ver de manera virtual, pues compartamos la transmisión con los amigos, disfrutemos las historias, hagamos de este festival que ya es grande, hagámoslo más grande, compartamos los espectáculos con nuestra gente querida y que en este momento en que los artistas queremos llegar a la mayor cantidad de público, ustedes van a ser los más importantes difusores, los más importantes gestores. Si alguna vez tú has querido apoyar a un artista, este es tu momento, apóyalo, compartiendo las transmisiones de FIDAEPA, y si puedes aportar, hazlo. Ojalá que haya una cuenta para que Jimmy pueda poder sostener el festival, y si no la hay, pues auspicia el festival compartiendo las transmisiones y que podamos llegar con festival a la mayor cantidad de público. Desde Perú les mando un abrazo grande,
público paceño, público boliviano, público latinoamericano, público mundial. Para ti también, Jimmy, de parte de Narrarte, de parte de Esparta. Acá los tengo a los en el afiche. Y solamente decirles que el arte es lo que nos mantiene vivos. Creo que si en algún momento llegaran a pasar todas las pandemias juntas, lo único que nos va a permitir sostener la vida va a ser el arte. Y gracias al arte es que estamos aquí, es que estamos allá virtualmente, y sigamos haciendo arte y sigamos todo lo que Jimmy siga produciendo. Un abrazo, Jimmy, gracias. Un abrazo, querido amigo, y un abrazo a todos ustedes que nos acompañan, que están con nosotros y que nos están dando el impulso para seguir produciendo, seguir haciendo y seguir difundiendo a nuestros hermanos artistas del mundo en general. Un abrazo y será hasta un próximo encuentro en Hablando de Teatro. Chanfamey se quedó mirando y no lo podía creer. A su costado había una estatua idéntica a ella. Chanfamey, lo que yo necesito es que tú me puedas dar tu cabello cano, que yo te lo pueda arrancar, lo pongo a esta estatua, yo mismo la llevo al fondo de la cascada y así engañaremos al dios de la montaña. Chanfamey aceptó y de un tirón que le dolió muchísimo, le arrancaron todo el cabello y rápidamente esa estatua de la forma de Chanfamey se fue colocando rápida y mágicamente al pie de la cascada. Muchacha, ya estás libre, puedes ir en paz. Así que Chanfamey empezó a correr, feliz, y en medio de lo que corría, su cabello nuevamente empezó a crecer y ya no era cano, era negro como antes. Y cuenta que así ella pudo vivir tranquila, feliz con su madre, y gracias a su descubrimiento y porque se condolió de ese anciano que lo vio sangrar, el pueblo de Doubao tiene una cascada hermosa que nosotros la podemos ver si llegamos a ese hermoso pueblo de la China.